nuestro monumento, poder mejorar nuestra calidad de vida a través del movimiento de las industrias culturales como es la artesanía, nuestra gastronomía, nuestra cultura misma, que realmente tiene mucho que mostrarle al Perú. Es muy grato ver este tipo de proyectos y es importante apoyarlos, es importante difundirlos, porque constituyen focos de desarrollo. Más preámbulo, les agradezco su presencia y felicito a todo el equipo de Bichama por el arduo trabajo que realizan y su contribución al Estado peruano. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Yani Gómez Guerrero. Y a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la conferencia Bichama, Ciudad Agropesquera de Vegeta Huaura, el cambio climático y su registro en la memoria del colectivo social hace 3.800 años, que estará a cargo de la doctora Ruchay Solís. Muy buenos días a todos los presentes y en particular expreso mi reconocimiento a la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Yani Marilé Gómez Guerrero. La percepción que ha expuesto de lo que significa el patrimonio cultural para nuestro país es muy importante, porque siempre en nuestro país se ha estado viendo el patrimonio cultural como si fuese nada más que un medio de beneficio turístico. Y en efecto, en muchos países se tiene en cuenta el patrimonio cultural por el significado económico, pero no desdeñan el aspecto importantísimo de recuperación y transmisión de la historia social, porque esa historia nos es necesario que se conozca en la sociedad actual para que podamos saber cómo se manejó el territorio en sus aspectos económicos, políticos, ideológicos, etcétera, ¿no?, en relación con las poblaciones actuales y cómo lo están manejando, para que esa comparación entre el presente y el pasado nos haga identificar qué hemos hecho bien y dado continuidad y qué cambios requerimos hacer, porque más importante para fortalecer la autoestima social es conocer nuestra historia, cómo hemos vivido en el pasado. Y ese es el rol que la arqueología debe tener en cada parte del país, que se conozca qué tecnologías apropiadas se aplicaron a cada parte del territorio para hacerlo productivo, para poder superar las condiciones megadiversas que nuestro país tiene, porque está atravesado por la cordillera de los Andes, ¿no?, que lo diferencian en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, en la selva. No obstante esa diversidad, nuestras sociedades asumieron el desafío de buscar dar solución a los problemas. Y en esa búsqueda de solución a los problemas, lograron desarrollos apropiados. No hemos tenido una sola cultura.
así como tenemos una diversidad de recursos naturales, tuvimos una diversidad de culturas con sus propios idiomas, pero más que quedarse aislados en su territorio, lo que hicieron fue buscar la integración desde que se formó la civilización Caral para intercambiar bienes, productos, conocimientos y de ese modo contribuir con esa visión integral al desarrollo en cada parte del país. A mí me sorprendió muchísimo, yo conocí, por ejemplo, Machu Picchu cuando era estudiante, en un regalo que nos hicieron en la Universidad de San Marcos, a los estudiantes que más estaban interesados. Y cuando empecé a trabajar en Caral y vi que el edificio principal de Machu Picchu tenía plataformas superpuestas, y en Caral encontraba las plataformas superpuestas, habían hornacinas y en Caral encontraba las hornacinas, las puertas de doble jamba de Machu Picchu, y estamos hablando de una diferencia de 4.400 años. Pero no fue porque Caral se impuso sobre Machu Picchu, sino porque hubo una vinculación en condiciones de paz, de intercambio, una interacción intercultural. Y eso se mantuvo a través del tiempo. ¿Cuál era el idioma que hablaban los incas? El quechua. ¿Y dónde se originó el quechua? De acuerdo a las investigaciones lingüísticas de Alfredo Torero, está relacionado con Caral, como lengua general. Entonces, cada sociedad en este territorio peruano mantuvo su propio idioma, pero asumió las lenguas generales para ese intercambio, para esa interacción en condiciones pacíficas. En Caral no hemos encontrado armas, no hemos encontrado ninguna acción bélica, ciudades amuralladas tampoco. Entonces lo que vemos pues una visión de vivir, como le llamaban, y hasta el momento también se mantiene en pueblos tradicionales, el buen vivir, ¿no? Entonces nuestras sociedades ancestrales tienen un mensaje para el mundo. Se puede desarrollar en condiciones adecuadas, porque de esa manera nos beneficiamos, porque cada quien conoce cómo maneja su territorio, que tiene sus propias condiciones. Y así como hemos tenido diversidad natural, diversidad de culturas, hemos tenido diversidad de idiomas, pero también lenguas generales, como fue el quechua, desde Caral, como ha sido el aymara, que se relacionó y se originó dentro de la familia Aru, en la costa sur, en Ica, Chincha, o el puquina, en la parte sur, transversal, Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno. Entonces, cada quien tenía su idioma, pero además asumieron las lenguas generales para ese intercambio, esa interrelación y ese beneficio compartido. Entonces, esa visión de la vida, señores, es lo que la arqueología está recuperando, y no queremos que se quede solo en el mundo académico, sino que llegue a la sociedad. Por eso es que estamos trabajando con esa visión integral. Y aquí, en este momento, nosotros trabajamos, y les expreso rápidamente para ya pasar a Bichama, en 12 asentamientos de la cultura o de la civilización Caral. No estamos trabajando solo en la ciudad de Caral. Cuando fui una vez a hablar en el MEF, en el ministerio, ellos pensaban en economía que solo trabajábamos en la ciudad de Caral. Yo le dije, no señor, con el dinero que ustedes nos dan, que es mínimo, nosotros estamos distribuyéndolo en 12 asentamientos. ¿Por qué? Porque en uno solo no vamos a comprender suficientemente cómo se formó esta civilización, que es una de las más antiguas del mundo.
Y tiene un significado muy importante, porque si fuimos en el pasado seres humanos que desarrollamos civilización que implica organización, ¿no? Que implica pues planificación, que implica conocimientos científicos, etcétera. ¿Por qué en el presente no podemos ser países desarrollados si tenemos toda la capacidad humana como la fue desde que llegaron a esta parte del territorio y a través del tiempo? Entonces, tenemos que formar a nuestras nuevas generaciones con esa autoestima, que no sigan pensando que todo lo que viene producido de afuera vale más de lo que nosotros podemos producir. No es así. Nosotros tenemos toda la capacidad para producir mejor o igual que en otras partes del mundo. Entonces, esa autoestima depende de la educación que le hagamos y de la transmisión de nuestras investigaciones sobre nuestras culturas ancestrales, ¿no? Tenemos mucha información que transmitir al mundo. En este momento Naciones Unidas está interesada en que Caral salga al mundo como representante de vivir en condiciones de paz. Han venido del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores a hacernos también una entrevista al respecto, porque quieren que haya el mensaje de cómo se vivió en el pasado y cómo, a pesar de las guerras mundiales que hemos tenido en el presente, no estamos avanzando sino involucionando. Miren lo que ha pasado pues entre Rusia y Ucrania, matando niños, ancianos, adultos y lo que fuera. No podemos seguir así. Tenemos que tener una visión de comprensión, que más nos beneficiaremos en el intercambio y en condiciones adecuadas de beneficio compartido, ¿no? Nosotros tenemos litio, señores, en grandes cantidades. Tenemos gas, pero ¿por qué no sabemos a quién venderlo? Lo vendemos a un país que no va a mencionar su nombre, y este país saca del gas y lo vende a otros países, y los otros países pagan menos por el gas de lo que pagamos nosotros por el gas dentro de Perú, y es nuestro gas. Entonces, estos 200 años han debido ser de reflexiones para ver qué cambio debemos promover y saber también, respecto a Bichama, la importancia que le estamos dando, ¿no? Bichama no está en el Valle de Supe, Bichama está en el Valle de Huaura. Nosotros nos interesamos por Bichama por la invitación que recibimos del alcalde en aquel entonces, que hoy día nos acompaña presente, y por favor me gustaría que lo conozcan. Puede usted levantarse, ¿no? Él fue a Caral, vio Caral y dijo: tenemos un Bichama también. Y nos apoyó porque no teníamos pues fondos suficientes, ¿no? Ustedes saben cómo hemos venido trabajando, ha sido una perseverancia de todo mi equipo. Aquí está, por ejemplo, Pedro Novoa, no sé si estarán otros más, creo que está Marco, que vienen trabajando conmigo más de 20 años, ¿no? ¿Cuánto, Pedro? 25. Y así, todos poniendo el hombro, el esfuerzo, porque no teníamos muchos fondos pues, para poder pagar a los sueldos apropiados que el Ministerio tiene, ¿no? Nuestros sueldos siempre han sido bajos. Entonces, pero el interés por recuperar esa historia siempre ha estado muy fuerte. Y cuando lo iniciamos en el 2007, el trabajo en Bichama, bueno, hemos contado con la población de Bichama, que está muy identificada con su patrimonio, a diferencia de muchas otras poblaciones.
¿no? Esa es la distinción que hemos encontrado entre Bichama y otros lugares, ¿no? Hemos recibido el apoyo de varias personas, me acuerdo del doctor que nos apoyaba también, Aldemar, el doctor, ¿cómo se llama? José Mateo García. Sí, nos dio una casa para que podamos habitarla con los arqueólogos, no nos cobraba nada, y él también fue alcalde pues en un momento, y muy identificado con la historia, ¿no? Siempre lo hemos de recordar, y es así como pudimos avanzar en Bichama, y conforme la investigación se fue haciendo, comprendimos la importancia y el significado que tiene, porque en Bichama encontramos mucho de la tradición de Caral, pero también nuevos elementos culturales propios de ese periodo, que es el siguiente al de Caral, y explican de una manera bastante didáctica lo que significó el cambio climático, porque nosotros no sabíamos por qué Caral entró en crisis y colapsó después de 1000 años de gran prestigio. Entonces hemos estado haciendo investigaciones con especialistas en cambio climático. Empezamos nosotros con nuestras propias hipótesis, trabajando excavaciones pues de más de 12, 15, 20 metros en Caral en varios lugares, y vimos los cambios en la estratigrafía que reflejaban cambios climáticos. Entonces se hizo la investigación, se publicó en la revista Science los primeros resultados, pero cuando empezamos en Bichama ahí encontramos detalles pues mucho más interesantes, y de cómo ellos quisieron que se hiciera el registro para que las poblaciones no olvidaran lo que ese cambio climático significaba o significó para las poblaciones. Y cuando se ha hecho la investigación bibliográfica, hay algo muy interesante, que en el mismo tiempo que se produjo el cambio climático y las afectaciones que se tuvieron, en Mesopotamia del Norte, que es una de las civilizaciones tan antiguas como la de Caral, ¿no? También tuvieron que abandonar los centros urbanos por falta de alimentos y de sequía. O sea, es un cambio climático de características planetarias. No tiene que ver con un niño, con una niña, es un cambio climático que se da a nivel mundial y ya se ha iniciado. Ya si ustedes ven la bibliografía que está saliendo, y en varios países se ven los efectos. En Estados Unidos sequías terribles, ya no pueden ni siquiera criar a sus animales en algunas partes de Arizona. En Canadá igualmente. O sea, hay como 4 lugares en el mundo. Y en el caso de, bueno, ya voy a empezar a pasar mejor el PPT para no hacerla muy prolongada y molestarlos mucho. Pero sí quisiera decirles que nosotros estamos trabajando en los 12 sitios con el presupuesto que nos dieron para Caral, distribuirlo, y hemos empezado así con bastantes limitaciones, y en el caso de Bichama con apoyo del alcalde en aquel momento, ¿no? Y del, como dije, del médico que con su familia, todo de acuerdo, nos apoyaron bastante también, dándonos la casa que ya no teníamos que gastar en eso, y lo hemos tenido por muchos años, ¿no? Entonces, el trabajo pues ha continuado, y ya voy a presentar el PPT de cómo estamos nosotros abordándolo en todos los 12 centros y en particular en Bichama. Entonces invito ahora que ustedes puedan visualizar el trabajo que hacemos en la zona arqueológica. Nuestra zona se llama así, Zona Arqueológica Unidad Ejecutora 003, ¿no? Entonces,
La visión que nosotros tenemos es de transmitir la historia social. Esto es fundamental. El turismo también, por supuesto, da ganancias económicas, pero la historia social nos es más necesaria, ¿no? Y no debemos solamente pensar en turismo, sino en esa historia para fortalecer identidad y autoestima social y descolonizarnos, como bien han dicho sociólogos al respecto, ¿no? Entonces, de ese modo, nosotros quisiéramos pues tener mejores condiciones de vida para las poblaciones y en particular en el caso de Bichama, el transmitir todo lo que significó el cambio climático que las propias poblaciones dejaron, ¿no? Pero los monumentos, pues, entonces no es una materialidad como no debe ser en los museos. No es que vayamos a ver, qué bonito textil, qué bonita cerámica o qué bonita metalurgia, no, sino qué está detrás de esa materialidad en cuanto al sistema social. Eso es la importancia, e igual en los sitios arqueológicos, ¿no? Por eso es que hacemos investigación recuperando la historia social, hacemos conservación para que esos monumentos puedan perdurar miles de años más, ¿no? Si han estado hasta la fecha, a pesar de las dificultades que hemos atravesado, queremos pues que sean el medio de transmisión de la historia social de Bichama, ¿no? Y también esa sería pues nuestra visión para poder generar los cambios que se requieran. Y luego nuestra misión entonces está relacionada con la visión: investigar, conservar, difundir, que no quede ese conocimiento en el mundo académico, sino que vaya a la sociedad en su conjunto, y promover cambios en las poblaciones. Por eso es que hemos organizado 4 subdirecciones. Una es la subdirección de investigación y conservación, otra es con especialistas diversos, ¿no? En investigación arqueólogos, en conservación arqueólogos que se hayan preparado en conservación o arquitectos. Luego tenemos también la subdirección de análisis de los materiales que la excavación recupera, porque el arqueólogo sabe cómo recuperar, a qué periodo pertenecen a lo largo del tiempo, pero quien tiene que proporcionar datos de qué materiales son de diversas especialidades. Trabajamos con biólogos, se trabaja con ecólogos, con físicos, con químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Con diversos especialistas, y el subdirector es el que hace las vinculaciones para identificar con quienes requerimos. Y también estamos recibiendo apoyo internacional, porque el presupuesto nuestro pues, es ilimitado, y hemos acudido a Suiza, acudimos a Francia, y con expertos de esos países, como también en el pasado hemos recibido apoyo de Alemania. Se ha venido viendo esas especialidades que se aplican para la identificación desde diferentes campos del conocimiento que se requieren. Y luego tenemos cómo hacer llegar esa historia a la sociedad. Entonces lo hacemos a través de la implementación de circuitos turísticos en los sitios donde estamos trabajando. Y para ello se acondicionan los sitios. Hemos preparado, ya lo verán más adelante, hemos preparado a los orientadores locales, ¿no? Y además hemos instalado centros de información o museos, ¿no? En Vegeta ya tenemos un museo de hace bastantes años, a través del cual se transmite esa historia también. Y finalmente tenemos la subdirección de relaciones comunitarias, que es ver cómo promovemos cambios en las poblaciones. Y eso lo dirige un antropólogo
que está hoy día acá presente y que les va a explicar también el trabajo que viene haciendo Carlos Leiva. Entonces tenemos pues diferentes especialistas que trabajamos en conjunto para que desde la niñez vayan conociendo su historia, identificándose, fortaleciendo su identidad y sintiéndose capaces de que si se proponen algo, se organizan, se planifican, lo lograrán, como se hizo en el pasado. Entonces hay que tener mucha atención y los niños y los adolescentes son los que más acuden a los padres y los promueven y les fomentan el conocer la historia. Entonces hay una diferencia en la labor que desde el Ministerio de Cultura se hace y eso es lo que necesitamos